Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a hablar sobre una de las épocas más tristes, de más muertos que ha habido en la humanidad, donde se utilizó el idealismo de la juventud por un hombre para convertirse en un gran dictador, en un gran sanguinario. Nos referimos a Adolfo Hitler y su participación en el proceso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién mejor para ello que traer a nuestro historiador, Henry Georget? Bienvenido a nuestro programa. Encantado de estar aquí. Yo creo que lo primero que está interesado ese televidente en conocer los orígenes de este señor que llegó a poner al mundo a temblar bajo su bota y la sangre. Una de las cosas más interesantes de la figura de Adolfo Hitler, que fue el dictador y comandante supremo de Alemania en los años 30 y 40, es que él no era alemán por nacimiento. Hitler nace en Austria, en lo que en aquella época era el Imperio Austrohúngaro, en un pequeño pueblo cercano a la frontera con Alemania, un pueblo llamado Braunau del Inn, que está cerca de la ciudad de Linz, y podemos ver una imagen de ese Hitler. Si señor director es tan amable de poner la primera imagen que traímos hoy, ese es Adolfo Hitler como bebé, ¿no? Todos los bebés son tiernos, pero en este caso estamos hablando de un personaje que llenaría de luto a Europa y en buena parte del mundo, ¿no? Él es hijo de un funcionario público, un funcionario de aduanas del Imperio Austrohúngaro, y que precisamente por ser un funcionario de aduana le correspondía moverse por la zona fronteriza, estar en distintos poblados, y su madre era una ama de casa, es decir, una típica familia de clase media de finales del siglo XIX en el Imperio Austrohúngaro. Hitler entonces es de una familia regular, clase media, sí, un funcionario público, es decir, que era una persona que vivía de su sueldo, y él tiene una infancia, bueno, que él recuerda con mucho cariño. Era una infancia normal para un niño de su época y de su circunstancia. Él era un niño inteligente, era un niño activo, solía tener buenas calificaciones, pero cuando ingresa ya a la educación media, en parte porque su padre se había ya retirado de su trabajo y se había dedicado a la agricultura, se trató de convertir en granjero con su pensión, compró terrenos y se trató de cultivar la tierra, y él tenía muy claro que su hijo iba a ser también, como él, un funcionario público. Hitler, desde muy joven, reaccionó violentamente contra esa decisión de su padre y él no quería ser un funcionario público. Era una persona que le gustaba el aire libre, le gustaba la actividad, jugar con sus amigos, etcétera, ¿no? La siguiente imagen, señor director, si es tan amable, nos muestra a Hitler de edad escolar, ¿verdad? En una foto de grupo que vemos aquí. Arriba a la derecha vemos a Hitler de brazos cruzados, ¿verdad? Y abajo a la izquierda se ha pensado, ahí en la imagen lo señalan como Wittgenstein. Wittgenstein fue uno de los más grandes filósofos del siglo XX. Y algunas personas han puesto en duda que esta persona que aparece en esa foto, ese niño, sea Wittgenstein. El caso es que ellos fueron contemporáneos. ¿Y fueron amigos? No sabemos eso. Fueron contemporáneos, estuvieron en la misma escuela. Este es en la escuela en Linz, lo que llaman Realschule o Real School, la escuela real. En Alemania y en Austria había un sistema de gymnasiums. Entonces, para la gente que iba a la universidad, el gymnasium era la vía más expedita, ¿no?, para llegar a la universidad. Wittgenstein, que era de una familia muy privilegiada económicamente, fue por cuestiones administrativas que no entró en el gymnasium, y Hitler simplemente por cuestiones económicas no entró en el gimnasio, ¿no? Ahí es cuando su padre le dice que debe ser, que él espera que él sea un funcionario público, y él rechaza eso, y él dice, él desde niño también tenía mucha inclinación hacia las artes, y a él le gustaba dibujar y pintar. Entonces él le dice, no, yo voy a ser un artista, voy a ser un pintor, ¿verdad? Y entonces pues él discute violentamente con su padre
sobre cuál iba a ser su actividad. Él tenía ese temperamento, era irregular en la escuela, ¿verdad? Él podía tener calificaciones excelentes o pésimas, dependiendo de qué tan interesante era para él el tema en cuestión. Entonces, sí. Es que es tanto lo que quiero que me hables, Claro, si claro. me dedican más que a la niñez, nos Claro, quedamos vamos sin a programa. seguir. Exactamente. ¿Qué participación tiene él ya en la Primera Guerra Mundial? Bueno, él, después de que su padre muere cuando él era adolescente, ¿verdad? Y entonces pasa una situación económica muy difícil, su madre tiene que vivir con la pensión, ¿verdad?, de viudez, y él decide irse a Viena, que en aquella época era una de las grandes ciudades después de Europa y un gran centro de cultura. Entonces él se va a Viena y estando en Viena, poco después también muere su madre. Entonces él queda en una situación económica difícil en Viena, ¿verdad?, sin fuente de ingresos fijo y tratando pues de ver si podía ser artista. Él trata de ir a la academia, es rechazado en la academia donde le dicen que él dibuja muy bien, pero que no tiene vocación hacia la pintura, que quizás a él lo que le correspondería más bien sería la arquitectura. Entonces él trata también por su cuenta de estudiar un poco arquitectura, pero nunca logra realizar estudios formales. Él, en primer lugar, no termina la educación secundaria y no hace educación universitaria. Y se dedica a hacer pequeños trabajos, a sobrevivir en Viena. Déjeme rectificar eso. Sí. Él no hizo no estudios secundarios ni estudios universitarios. No concluyó sus estudios secundarios. O sea, no fue nunca un profesional. No. Y nunca tuvo un oficio conocido hasta que se metió en la política. Él hizo pequeños trabajos, trabajó como obrero de la construcción, trabajó en pequeños trabajos pues, que conseguía temporales para combatir la difícil situación económica que le tocó cuando fallecen sus padres. Entonces en ese momento pero los años de Viena él los va a considerar como años formativos y años muy importantes en su definición como ser humano. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él se encontraba en Múnich, en el sur de Alemania, en Baviera, y él recibe, como mucha gente en esa época, con entusiasmo, la noticia de que Alemania y Austria y Hungría han entrado en la guerra aliados. Y él se enrola como voluntario en un regimiento bávaro. El ejército alemán en aquella época estaba dividido territorialmente por regiones, entonces el ejército prusiano, el ejército renano, el ejército bávaro. Entonces él se incorpora a un regimiento bávaro como voluntario austríaco. Entonces él pelea en el ejército alemán a pesar de haber nacido en Austria. Tenemos una imagen, señor director, que lo muestra ahí arriba, a la derecha sentado, ¿verdad?, con sus compañeros de armas. Observa ¿Él es el del bigote? Él es el del bigote, pero fíjese que ese no es su famoso bigote, ¿no? Es un bigote más ancho, el que está a la derecha sentado con sus compañeros y sus camaradas de guerra, ¿no? Él tuvo una actuación bastante destacada. Él como voluntario, se convirtió en mensajero, estafeta, y entonces él llevaba los mensajes del cuartel general a las trincheras, pues, al frente de batalla. Pero él generalmente estaba en la segunda línea, pero sus superiores en aquella época reconocieron que era un hombre valeroso, ¿no? Él nunca alcanzó, no fue militar de carrera, él no pasó de ser un cabo, ¿verdad? Mucha gente lo llamaba el caporal austríaco, despectivamente, ¿no? Sí recibió medallas por valor, la Cruz de Hierro en su segunda clase, la Cruz de Hierro en su primera clase, es decir, demostró ser un soldado valiente, fue herido por metralla, obuses en la guerra e incluso víctima del gas que se utilizó ampliamente en la Primera Guerra Mundial y al final incluso tuvo periodos de ceguera temporal como producto del gas. Y cuando la guerra concluye, él está en un hospital de campaña, cegado por el gas. Y esa noticia de que la guerra había terminado y que Alemania había perdido la guerra fue terrible para él. Fue uno de los momentos más amargos de su vida y uno de los momentos también que contribuyó a su formación política. ¿Qué edad tenía él más o menos en ese momento? Bueno, cuando la guerra estalla, Hitler tendría unos 25 años aproximadamente y cuando la guerra termina, 29, frisando los 30, ¿no? ¿Qué lo lleva a él a la política? Porque si no es profesional, claro, no es militar, claro, no quiere ser nada. Sí. ¿Cómo llega a pensar él que él es político y cómo el mundo lo reconoce como político? Bueno, después de la guerra, ¿verdad?, Alemania como país perdedor, se firma la paz de Versalles. El Tratado de Versalles puso condiciones muy duras a Alemania. Si es tan amable, señor director, podemos ver la siguiente imagen. Vamos a ver este mapa. Esto es Alemania
al final de la Primera Guerra Mundial y estamos mostrando los territorios que Alemania pierde como consecuencia de la guerra. Bueno, primero que nada, Alemania era un imperio, ¿verdad? Con un Kaiser. Alemania se va a convertir en una república y va a perder muchos territorios. ¿Cuál es Alemania ahí para que el público Alemania entienda? es lo que está en el color más oscuro, ¿verdad? Como un color crema oscuro. Y el color más claro, más amarillo, es los territorios que perdió Alemania en la guerra. Arriba a la derecha, una punta de Prusia Oriental, esa bandera amarilla, verde y roja es la bandera de Lituania, que fue un país que surge de del desmembramiento del Imperio Ruso y la Revolución Rusa. Surge Lituania, que era una república báltica. Ese territorio arriba a la derecha se llamaba Memel, ese territorio lo pierde Alemania. El territorio que está al lado, que aparece un escudo en color rojo con una corona y dos cruces, esa era la ciudad de Danzig, que era un puerto, hoy en día es Gdansk, que es un puerto muy importante de Polonia y que fue tan importante en el surgimiento del sindicato obrero Solidaridad y en la caída del comunismo en Polonia, ¿no? En aquel momento Danzig era una ciudad alemana, hoy polaca, ¿no? Ese territorio se convierte en ciudad libre, administrada con su propia administración, y esos territorios que vemos la bandera blanca y roja, vemos unos territorios que se le quitaron para la formación de un país nuevo, Polonia. Polonia que había existido por siglos, después de varias particiones entre Alemania, Rusia y Austria, Polonia desaparece como nación, pero renace después de la Primera Guerra Mundial y para crear a esa Polonia y para darle una salida al Báltico, al mar a ese mar que está arriba, se le cedieron territorios de Silesia, Pomerania, y ese territorio se pasó a llamar el corredor polaco. Era el corredor que le daba a Polonia una salida al mar. Checoslovaquia tomó un pequeño pedazo también, como vemos ahí, y al oeste vemos que Francia recupera Alsacia y Lorena, territorios que había perdido en la guerra franco-prusiana, cuando Alemania se convierte en nación, ¿verdad? De Bélgica pierde los territorios de Eupen y Malmedy. La zona del Sarre, que era una zona carbonífera, es tomada en administración por los franceses, eso que aparece con la bandera así azul, franjas horizontales azules y blancas, y al norte la bandera danesa, parte de Schleswig pasa a territorio danés. Entonces Alemania pierde territorio, pierde contigüidad, porque ahora tenemos a Prusia Oriental separada del resto de Alemania por territorio polaco, ¿verdad? Y millones de alemanes pasan a ser súbditos de otros países, pasan a ser súbditos de Polonia, pasan a ser súbditos de Checoslovaquia, pasan a ser súbditos de Francia, y todo eso va a crear un enorme resentimiento en el pueblo alemán, amén de las condiciones del Tratado de Versalles que fueron terribles desde el punto de vista económico. O sea, a Alemania se le consideró culpable de la guerra y se consideró que tenía que pagar los gastos de la guerra. Entonces se le pusieron un régimen de reparaciones sumamente oneroso, ¿verdad? Pérdidas territoriales. Alemania no podía tener un ejército regular, tenía un ejército que iba a estar limitado en número, ¿verdad? No tenía marina, no tenía fuerza aérea, no podía tener tanques, no podía tener aviones, no podía tener gas. En fin, se convirtió al ejército alemán en una especie de fuerza de constabular, de policial prácticamente, ¿no? Entonces Hitler es uno de ellos, una de esas personas que considera el Tratado de Versalles como una verdadera afrenta a los alemanes y un castigo desproporcionado. Y surge en ese momento la leyenda, si vemos la siguiente imagen, señor director, la derrota de Alemania se le atribuye a la famosa puñalada por la espalda de los criminales de noviembre. Aquí vemos en esta caricatura a un soldado alemán en la trinchera, ¿verdad? Y por detrás una figura andrógina, porque tiene pecho, ¿no? Pero la cara pudiera ser de un hombre con rasgos exageradamente hebreos, ¿verdad? Se ve que también tiene en la gorra una estrella de David y empuña un puñal que va a clavar por la espalda de ese soldado alemán. Entonces, supuestamente la leyenda de la puñalada por la espalda es que Alemania había perdido la guerra por los criminales de noviembre, los traidores que habían llevado a la rendición de Alemania, un ejército que no había sido supuestamente derrotado en batalla, y que había sido una coalición de comunistas, socialistas, pacifistas y judíos, sobre todo judíos, que habían hecho que Alemania perdiera la guerra. Entonces Hitler se va a dedicar a la política en base a esa
interpretación de lo que había sido el resultado de la Primera Guerra ¿Y él Mundial. hace estudios políticos o le nace la política? No, él se dedica a la política de ¿Su una manera... oratoria? de una- ¿Dónde surge su oratoria? Muy buena pregunta. Él realmente empieza en la actividad política porque él después de la guerra está desmovilizado, no tiene trabajo ni ocupación fija, se le aproximan algunas personas del ejército y le dicen que necesitan espiar los mitines y las organizaciones políticas de distintos partidos que hacen vida en Alemania, en Baviera, perdón, que era donde él estaba. Entonces se le asigna seguir a esos partidos políticos y ver cuáles son sus intenciones. Y uno de esos partidos políticos es el Partido Nacional Obrero Alemán. Él va a los mítines y le resulta muy interesante los postulados, a pesar de que era un grupúsculo muy pequeño, estamos hablando de un puñado de personas. Eran 7, tengo entendido. Sí, supuestamente Hitler, según alguna fuente, fue el carné número 5, el carné número 7, así. después uno de los miembros, él se va él decide, detecta que tiene madera de político, tiene madera de orador, puede lograr que la gente le escuche, le haga caso. Entonces él va a tomar ese partido que era nada y lo va a convertir en suyo, lo va a moldear, le cambia el nombre, lo llama Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, por sus siglas, ¿verdad? Y ese nacional socialista van a ser conocidos posteriormente como nazis. Entonces es un partido muy pequeño, ¿verdad?, que es prácticamente un partido regional, solamente existe en Baviera y en Múnich específicamente donde él se desempeñaba, pero que va a convertirse en el instrumento que lo va a llevar a la toma del poder. Si vemos la siguiente imagen, señor director, si es tan amable, aquí vemos a Hitler ya en el poder, al lado de Mussolini. ¿Por qué esta foto? Ya hay un brinco grandísimo. Sí, pero es nada más, la foto es simplemente para señalar que Hitler era un gran admirador de Mussolini. Mussolini llega al poder en el año 1922 tras la famosa Marcha sobre Roma. Él agarra su banda de fascistas, ¿verdad?, y bravuconamente pues dice que Italia está en crisis, que no sirve el régimen, no funciona, y él marcha sobre Roma atrevidamente y toma el poder en un golpe de mano, nadie le resiste. Y Hitler trata de imitar esa forma con la que Mussolini subió al poder. Y lo hace en el llamado push, ¿no?, o golpe militar, intento de golpe, del año 1923 en una cervecería en Múnich, en noviembre de 1923. Él marcha... Esa palabra push, perdone que le interrumpa, está relacionada con pucherazo. No, Si lo tradujéramos, bueno, porque con el pucherazo es cuando se produce también un fenómeno electoral de que le quitan el poder a uno por otro. Bueno, es una forma violenta, no electoral, golpista, ¿no?, de tomar el poder. Ese intento, él tenía ni más ni menos a su lado que a Ludendorff, que había sido uno de los grandes mariscales del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Él había logrado atraer algunas figuras de renombre, a pesar de que su partido era muy pequeño, y en esa marcha ellos son reprimidos, son disueltos por la fuerza, por las armas, resultan muchos de sus partidarios heridos o muertos, ¿verdad? Y él es llevado a juicio y es encarcelado, ¿verdad? Y ahí es donde... ¿Qué tiempo estuvo encarcelado? Muy poco tiempo. Él, primero que nada, había mucha simpatía incluso entre el Poder Judicial respecto a los motivos de Hitler, ¿verdad?, que era una organización, la organización que él había creado ya era una organización que se veía que era anticomunista, ¿verdad?, fuertemente anticomunista, fuertemente militarista. Muchos de sus seguidores eran soldados o habían dejado de ser soldados, eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y se le dio una sentencia muy, muy leve que ni siquiera completó. Él creo que no estuvo ni siquiera 2 años. Muy similar al dictador de Cuba. Bueno, así fue. El caso es que en prisión es cuando él escribe su único libro, pues, y su obra más conocida, que es Mi lucha, donde él plantea, pues, su teoría política, sus ideales. Entonces, los planteamientos de Mi lucha, ¿cuáles son, no? Bueno, él desde el principio señala exactamente, si usted se lee Mi lucha, y es un libro de lectura muy pesada, salvo con muy contadas excepciones, si usted lee Mi lucha, ahí está todo lo que él decía. Él, por ejemplo, ahí plantea que Austria y Alemania debían estar unidos, y él decía, no por razones económicas, que incluso si fuera perjudicial desde el punto de vista económico, Alemania y Austria deben ser unidas porque son una misma raza, son un mismo pueblo. Y ahí se empieza a formar su visión racial de lo que es la nación, ¿verdad?
Decía eso, decía que los judíos eran una excrescencia, no eran alemanes, ni podían ser alemanes, pertenecían a una raza diferente, una raza corrupta y corruptora. O sea, los ¿Por judíos, qué se ensaña tanto con los judíos? la mayoría de los historiadores coinciden en que un momento formativo, como él mismo señala en Mi lucha, fue su estadía en Viena. En Viena, en aquel momento, a finales de 1890 y comienzos de 1900, Viena era una ciudad floreciente donde están las luminarias del pensamiento europeo, surgieron de ahí. Estamos hablando no solo de Freud y de Adler y de tantas otras personas, Wittgenstein como citamos, ¿no? Personas que en la psicología, en la filosofía, en la ciencia, en las artes. Viena era una gran ciudad, más de 2 millones de habitantes, de los cuales quizá el 10% de la población eran judíos. Lo interesante es que cuando Hitler llega a Viena, el alcalde de Viena era Karl Lueger, que había creado un partido social cristiano y que tenía ese fuertemente antisemitismo, un contenido muy antisemita. Y esas ideas que se expresaban no solo desde la alcaldía, sino se expresaban en periódicos y otro tipo de publicaciones, empiezan a permear la mentalidad de Hitler. Y cuando Hitler empieza a ver a los judíos en el día a día, dice, bueno, pero ¿qué son esta gente? No se parecen a nosotros, no son como nosotros, se visten diferente, lucen diferente, y no son alemanes, no son austríacos, son judíos. Y son una influencia perniciosa. Detrás de ellos está el marxismo, detrás de ellos está el comunismo. Entonces, obviamente, son enemigos del pueblo alemán. Ahí surge esa concepción de él. En Mi lucha también él plantea exactamente cómo iba a tomar el poder y qué iba a hacer cuando tomara el poder. Venganza contra los criminales de noviembre, venganza contra las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial, especialmente contra Francia. O sea, él desarrolla una política exterior. Sí, ya en su política exterior está en Mi lucha. Vamos a deshacer el Tratado de Versalles. Y la Gran Alemania. Vamos a hacer la Gran Alemania, que significa todos los alemanes deben estar dentro de las fronteras alemanas. Eso significa que si hay alemanes en la frontera entre Alemania y Checoslovaquia, esos territorios tienen que pasar a Alemania, porque son territorios alemanes. Donde hay alemanes, eso es Alemania. ¿En qué año fue eso? Bueno, Mi lucha lo escribe en el año 24. Hitler llega al poder en el año 1933. Y es interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cuál fue la evolución electoral? ¿No? 9 años pasaron entre el 24 y el 33. ¿Qué pasó? Bueno, y si usted cuenta desde que el momento que él se incorpora a la política en el año 19, son 14, 15 años que le toma llegar al poder. Pues durante la mayor parte de ese tiempo, él estuvo en condiciones muy minoritarias. Si vemos la evolución electoral del partido nazi en las elecciones, el Reichstag, las elecciones al Parlamento alemán, él se presenta en varias elecciones entre el año 1924 y 1933. Justo antes del golpe, después del golpe, se presenta y su participación electoral es apenas el 6 o el 7%. En diciembre vuelve a participar en elecciones parlamentarias y ni siquiera llega al 3%. En 1928, en las elecciones tiene el 2.6%. O sea, si usted ve la evolución a lo largo de los años 20, el partido nazi más bien iba perdiendo adeptos desde el punto de vista electoral. Pero hay una cosa que iba a cambiar completamente esa tendencia y no fue otra cosa sino que la Gran Depresión del crack del año 29 en Estados Unidos, que se extendió a todo el mundo, y la depresión que siguió en los años 30. Entonces, se aprovechó del hambre para crear un argumento. Del hambre, del desempleo, de la desesperación del pueblo alemán, porque Alemania rápidamente el desempleo a partir del año 30, 31 comienza a subir, entonces pasa de 1 millón, 2 millones, 3 millones, hasta que estamos hablando de 6, 7 millones de desempleados. Entonces, cuando se producen las elecciones, en el año 1930, ya en pleno apogeo de la depresión, el partido nazi se catapulta al segundo lugar después de los socialdemócratas, un 18% del electorado. Pasó de 2, 3% al 18%, o sea, creció dramáticamente en un par de años. ¿Y él como jefe principal del partido? Él como jefe principal del partido. Ya en el año 32, participa electoralmente para el cargo de canciller, que es el cargo del Ejecutivo en la República de Weimar, obtiene el 30%, o sea, ya está, digamos, respirando como contendor contra Hindenburg, que era el presidente a la sazón. Y en el año entre 1932 y 1933, asciende de un 18
a un 43% y se convierte en el primer partido de Alemania desplazando a los socialdemócratas. ¿Y ya en ese momento él ya es nombrado primer ministro? Bueno, lo que ocurre es que él quería gobernar solo, el partido nazi solo, pero él no logra obtener la mayoría absoluta y entonces decide al final lo que él nunca había querido, gobernar en un gabinete de coalición. Entonces él se asocia a un partido de centro, se llamaba Partido de Centro, y logra obtener la mayoría, él como canciller y Hindenburg continúa en el cargo de presidente, porque era un sistema parlamentario con figura de presidente y canciller o primer ministro. Entonces él va a ser el primer ministro o canciller a partir de enero de 1933. ¿Él cree en la democracia? Él cree en la democracia. No, Hitler despreciaba la democracia profundamente. Bueno, por elección pero él participa en las elecciones y utiliza las elecciones como mecanismo para llegar al poder cuando fracasa en su intento de golpe. Si vemos la siguiente imagen, señor director, aquí vemos a Hitler con Hindenburg, que era héroe de la Primera Guerra y el presidente de Alemania, cuando él asume el cargo de canciller. La siguiente imagen, si pasamos, es un mes después de él haber llegado a canciller, se estalla un incendio en el Reichstag o Parlamento alemán. Muchas piensan que esa fue una cuestión provocada y que se utilizó como excusa para declarar ilegal al Partido Comunista y de esa manera obtener una mayoría absoluta. Siguiente imagen, si todavía tenemos tiempo, y eso va a llevar a la prohibición de todos los partidos en sucesión e incluso una purga interna. Ese señor que estamos viendo aquí en pantalla es Ernst Röhm, que era el jefe de la GSA, uno de sus grupos paramilitares, que quería darle un giro de izquierda a ese proceso político y él lo manda a matar en la llamada Noche de los Cuchillos Largos. O sea que entre el año 33 y 34 Hitler se hace del poder absoluto, ilegalizando y persiguiendo a todos sus rivales y enemigos. Pues yo creo, amigo Georgette, Sí. que esto que has hecho hasta hoy nos impide el continuar. Por lo tanto, como hemos hecho con usted en otras oportunidades, Sí. vamos a hacerlo en un próximo programa. Vamos a hablar de cómo estalla la Segunda Guerra Mundial y por qué Hitler llega a perder la guerra. No podemos hacer todas estas cosas en 30 minutos. Cierto. Así que les prometemos a ese televidente que volveremos con el doctor, profesor Henry Georgette, a explicarles a ustedes todo este segundo proceso, que en mi opinión es el más importante. Sin más, dándole las más expresivas gracias al profesor Henry Georgette, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.